Buenos días y que Dios le bendiga grande, rica y abundantemente. Nada como estar en la presencia del Señor, reconociendo y cantando con el entendimiento que la razón por la cual vivimos, por la cual fuimos hechos, fue para traer gloria y honra a su santo nombre. Cuando entendemos esto y vivimos, entonces entendemos cuál es la razón de nuestra existencia: traer gloria y honra al nombre de Dios. Muy bienvenidos, hermanos y amigos presentes y aquellos que nos sintonizan por el internet. Gracias por estar ahí. Sean ustedes muy bienvenidos. Les damos las gracias por estar con nosotros. Y damos las gracias a Dios por congregarnos, para bendecirnos, para exponernos a su palabra. Porque como dice la palabra, cuando nos congrega para exponer su palabra, dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Así que hacemos bien cuando nos preocupamos por exponernos a la palabra de Dios, porque ahí nuestra alma va a ser bendecida, edificada y nuestra fe fortalecida. Y recordemos que la salvación es por fe, para que nadie se gloríe. Gloria al Señor. En el día de ayer se estaba celebrando un año más de la Reforma Protestante. Fue algo que inició como un llamado a la Iglesia Católica Romana para que volviera a la Biblia, para que volviera a predicar la salvación solo por fe, y en contra de las indulgencias, que en esa época era básicamente donde la gente pagaba por perdón a pecados presentes y futuros, y para también pagar porque supuestamente sus seres queridos estaban en un lugar de oscuridad. Y un monje alemán llamado Martín Lutero, cuando se encontró con la palabra, era de los pocos que le concedía el privilegio de leer la Escritura y la estuvo traduciendo, se percató que cuando llegó a Romanos, en el capítulo 1, él se topó con dos versículos que cambiaron su vida. Así como muchos otros podemos decir que hubo un momento de una palabra donde el Señor habló a nuestras vidas, para Martín Lutero fue el libro de Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. Dice que en ese momento, hasta ese momento él entendía que podía satisfacer la justicia de Dios tratando de obrar, por obra obtener la salvación y la vida eterna, pero se percató de estos dos versículos y dice que su vida fue transformada. Los versículos dicen: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por su fe vivirá. Cuando él se encontró con esos versos, dice, su vida fue transformada porque entendió que era por fe. Entendió que era un don de Dios la salvación. Y de ese momento comenzó a tratar de ciertamente compartir lo que había encontrado en la palabra de Dios, algo que él llamó sus 95 tesis, las clavó en la iglesia, en la puerta de la iglesia de Wittenberg, y de ahí para allá el Señor transformó Europa, y muchas de esas personas que fueron transformadas en Europa fueron los que luego emigraron a este país y fundaron esta nación. Personas que tenían convicción y que por ese temor de Dios, pues el Señor ciertamente trajo lo que se llamó ese avivamiento en esa época. Y eso se celebraba en el día de ayer, algo que ocurrió en 1517, por ahí en el siglo XVI. Así que gracias a Dios por la reforma y por la proliferación del Evangelio, tal y como estaba escrito en su palabra. Si vemos lo que es interesante el contraste de lo que dice Dios y de lo que dice el mundo, ¿cierto? Y por ejemplo, el mundo nos hace entender o nos muestra que hay muchas divisiones en el día de hoy, que estamos divididos, que hay unos, de acuerdo a las Naciones Unidas, dice que en 1950, 5 años después de la fundación de las Naciones Unidas, se estimaba que la población mundial era de 2.600 millones de personas. 2.600 millones de personas. Luego, se alcanzaron los 5.000 millones en el 1987 y en el 1999 ya la población mundial alcanzaba 6.000 millones de personas. Imagínate cuántas divisiones, cuántas diferencias.
Continúa que en octubre del 2011 se estimaba que la población mundial era de 7.000 millones de personas. Se espera que la población mundial aumente en 2.000 millones de personas en los próximos 30 años. O sea que actualmente se estima que somos 7.7 millones de personas, 7.700 millones de personas, y que de aquí a 30 años la población mundial va a aumentar en 2.000, o sea, se espera que haya 9.700 millones de personas. Cuando uno mira esos números, uno se imagina, wow, cuán diferentes somos, cuántos distintos grupos de personas hay. Si vas entonces al tema de las religiones, el autor Kenneth Schuller escribió en el libro titulado The Everything World of Religions, algo así como todo acerca del mundo de las religiones, y dice que actualmente en el mundo existen aproximadamente unas 4.200 religiones vivas. No se puede comprobar, y él lo reconoce, pero cuando tú verificas los estudios, entiende que más o menos es por ahí que andan los números. Así que vemos que ya hay 7.700 millones de personas, más de 4.000 religiones. Pero si vas a la definición de etnia, tú y yo sabemos que cuando vamos a llenar un formulario, se nos pregunta entre las tantas cosas, ¿cómo te identificas? Y ahí ponen una serie de grupos, se identifica como esto, como aquello, como lo otro. Y todo que al llenar un formulario, a veces te ponen abajo, no me quiero identificar. Pero vemos ahí 7.700 millones de personas, 4.200 religiones, tantas etnias. Pues buscando, si hablamos de etnias, de grupos de personas con características similares, de cultura, de forma de hablar, de forma de comportarse, de ideología, dice el proyecto Joshua, The Joshua Project, que es una organización de investigación que busca resaltar los grupos étnicos del mundo con la menor cantidad de seguidores de Cristo. ¿Cuál sería la respuesta ideal? Ellos buscan y entienden que hay distintas respuestas dependiendo de cuál sea la pregunta. Y es interesante porque dice que depende de si se refiere a distinciones étnico-lingüísticas, hay 13.000 grupos distintos de etnias. Pero hay 16.000 si se refiere a etnias definidas étnicamente. Llámese cultura, etnia lingüística. Pero ¿qué sucede? Que si se refiere a etnias definidas étnicamente, o sea, cultura, etnia y lingüística, sin referencia a los límites de países, entonces las etnias andan por 10.100. Más división, 7.700 millones de habitantes, más de 4.000 religiones, entre 10.000 y 13.000 o 16.000 etnias. Y cualquiera pensaría, de acuerdo a estas definiciones dadas por el mundo, ¿no?, que somos tan diferentes, tan disímiles, tan grupos pequeños, que uno dice, wow, somos un complejo mundo de un rompecabezas, pero qué bueno que siempre hay dos versiones. Está la versión del mundo y está la versión de lo que dice nuestro Dios. Amén. Y no sé tú, pero yo creo lo que dice la palabra cuando dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Pero ¿qué dice Dios entonces en este sentido? Ya vimos una perspectiva y si vamos a países, dice las Naciones Unidas y el Banco Mundial que hay unos 196 países. Si hablas de lenguas, y si tú te pones a ver, siguen habiendo como muchas divisiones. Sin embargo, el Señor opina diferente. No que eso no sea cierto, porque puede que sea muy cierto y no tenemos razón por qué dudarlo. Pero si vamos a comparar las opiniones, veamos qué dice el Señor. Y la exhortación es que le creamos a Dios. Si vamos te pido que me acompañes al libro de Mateo, al Evangelio de Mateo, en el capítulo 13, versículos 24 en adelante. El Señor está en medio de la multitud, como tenía por costumbre, hablando en parábolas. Y en una de esas tantas parábolas, y en este capítulo hay como 4, hay una muy particular que habla acerca del trigo y la cizaña. Y en el verso 24, Mateo 13, comienza el Señor a hablar de esta palabra en medio de la multitud. Y dice la palabra, les refirió otra parábola, lo que quiere decir que ya venía haciendo varias parábolas
Esta es una más del grupo de parábolas que el Señor estaba compartiendo en ese momento. Les compartió también otra parábola, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, tienes cizaña? Nosotros estamos conscientes que tú sembraste la buena semilla. Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Continúa diciendo: y los siervos le dijeron: ¿quieres, pues, que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no. No sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Yo no sé si tú has sembrado algo en tu patio o en algún lugar. Yo en mi vida no había sembrado nada. Pero entonces, la hermana Elvira le regaló a mi esposo unos arbustos, hace como unos meses atrás, para sembrarlo en el patio. Automáticamente eso me convirtió en agricultor, porque yo tenía que ayudar a mi esposa. No que ella necesitara mi ayuda, pero yo quería ayudarla. Y estamos ahí en el patio haciendo hoyos y yo, y sacando y lodo. Fue un tiempo que disfruté bastante, porque vivo siendo loco por hacer cosas con mi esposa, lo disfruto. Por ahí sembramos los arbustos, y ella se paraba todas las mañanas y le echaba agua en la mañana antes de irse a trabajar. Y cuando regresaba en la tarde, a veces me llamaba: mira, échale agua, que a mí se me olvidó. Ahí iba yo con una manguera. Y no fueron ni uno ni dos arbustos, ¿ok? Eran muchos arbustos. Y muchas plantitas, ¿sí? Un cuidado impresionante que hay que tener con ellas. El hecho es que al cabo del tiempo, pasaron los meses, y de buenas a primeras me tocaba también aprender al tema de lidiar con la grama y, en fin. Estoy ahí comprando los utensilios que necesito, porque un amigo me dijo: tú solamente eres tan bueno de acuerdo a las herramientas que tú tienes. Eso me dijo un amigo mío. Así que estoy comprando herramientas y estoy buscando, y de buenas a primeras noto que en uno de los arbustos, después de haberlo podado una semana que llovió mucho, veo que el arbusto está forrado de hierba mala, le decimos nosotros. Y digo yo: pero nosotros no sembramos eso. Así que, pensando en mi experiencia, puedo entender perfectamente lo que dice. No que en mi caso hubo un enemigo, ¿ok? Gracias a Dios no tengo enemigo. No fue que nadie fue y sembró cizaña, sino que muchas de esas malezas las transporta el viento. El hecho es que mi esposa luego compró un envase de plástico que tiene como de 2,5 pies por 2 pies y lo llenó de maleza. Y ya comenzó ahí poquito a poquito, y yo tenía temor a ayudarle porque tenía temor de llevarme el arbusto. No te preocupes, yo lo hago. El hecho es que ella llena periódicamente, como cada 2 semanas se llena eso de maleza. Y eso me ayudó a entender este tipo de cosas. Pero los discípulos eran la mayoría pescadores, como que no entendieron bien la parábola. Y luego que el Señor los llama aparte, ya que estaban ellos en la intimidad, se le acerca: óyeme, explíquenos la parábola, no la entendemos, ¿a qué te referías? Así que continúa el Señor ya en la intimidad con sus discípulos. En el verso 36 procede a explicarle la parábola. En el verso 36 dice la palabra: entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos, le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiéndole él, les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Él se refería al Hijo del Hombre, al Señor Jesucristo a sí mismo como en tercera persona. Es el Hijo del Hombre.
El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo. Y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. El mensaje se titula Dos grupos de personas. Y es lo que vemos aquí que el Señor describe. Puede haber 7.700 millones de personas, puede haber cualquier cantidad de religiones, puede haber cualquier cantidad de países, puede haber cualquier cantidad de etnias. Pero el Señor llama aquí que hay dos grupos de personas. Dice que los llama los hijos del reino y los hijos del malo. Y entendemos que hoy en día son de las cosas que no se quieren decir desde el púlpito. Pero la palabra de Dios es, y eso, por eso la leemos, por eso estamos atentos a ella, por eso tenemos que escudriñarla. Porque en ella hay luz y Dios lo que quiere es advertirnos de la realidad. El mundo quiere decirnos que somos buenos, que somos morales, que somos bien educados, que nos merecemos las buenas cosas, que cómo va a ser si tú eres bueno. Pero bueno, ¿comparado con quién? Y cuando queremos nosotros justificarnos o mirar a otro con desdén, generalmente puede que digamos, yo no le he hecho mal a nadie, yo no le deseo mal a nadie, o yo no soy como aquel que hizo tal cual o tal cosa, o yo no soy como estos criminales que han hecho esto, aquello y lo otro, yo soy una persona buena. Cuando quizás debemos decir somos morales o somos buenos educados, pero bueno, solamente hay uno, y ese es nuestro Padre Celestial. Pero el Señor continúa diciendo, los hijos del reino y los hijos del malo. Y cuando vamos a su palabra notamos que el mensaje desde Génesis hasta Apocalipsis coincide con la parábola. Es precisamente que hay dos grupos de personas. Y a lo largo de la historia Dios habla a los dos grupos. ¿Y por qué Dios habla a los dos grupos? Interesante, ¿no? Porque si ya Él dice que hay hijos de malos, ¿para qué hablarle a ellos? Si dice que hay hijos del reino, si ya son del reino, ¿para qué hablarle a ellos? Interesante cómo Dios sabe que ambos grupos necesitan escuchar su voz. Y nosotros aquí no estamos exentos. Cuando habla aquí de hijo del reino, está hablando al grupo de pecadores, porque nadie nace siendo salvo. Está hablando al grupo de pecadores que por su misericordia han sido salvos, por su gracia. Dice la palabra que si tú has reconocido, te has visto como un pecador, cuya vida iba por muy mal camino, si tú reconoces que estabas completamente perdido, si tú reconoces que en ti no había ningún mérito por el cual Dios debía tener misericordia de ti, si entiendes que en ti no había ningún mérito, si te viste como una persona desventurada que no quería acercarse a Dios para que Él no viera su pecado, y sin embargo lo has recibido y lo has reconocido como tu único y suficiente Salvador, y si has aceptado la oferta de Él, del regalo que hizo a través de Jesucristo, ciertamente, si en tu vida has experimentado un antes y un después, si puedes mirar atrás y decir, yo antes era esclavo de este pecado, pero Dios me libertó y ahora soy libre, ya no soy esclavo, ya no soy subyúdice, ya no estoy esclavizado a ese pecado que antes yo por más que lo intenté no podía dejar de cometerlo.
Entonces, ¿sabes qué? Regocíjate. Dale gracias a Dios, porque por su gracia has sido libertado de la esclavitud del pecado. Pero no naciste así. Quizás aquí hay muchos jóvenes que desde que estaban en el vientre de su madre tal vez iban a la iglesia, pero no nacieron siendo salvos. No hay tal cosa como el que nace salvo. Todos cuando nacemos somos criaturas de Dios. Y si tú vas aquí al Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo 12, claramente el Señor muestra que aún a ese grupo a los cuales Él llama hijos del reino, Él hizo una obra portentosa con ellos. Dice la palabra en Juan capítulo 1, versículo 11, a los suyos vino y los suyos no les recibieron. Más, versículo 12, más. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad, ¿de qué? De ser hechos hijos de Dios. Dios les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. A eso Él se refiere cuando les llama hijos del reino. En Gálatas capítulo 5, versículo 17, aquí está el apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo, hablándole a los Gálatas, y les aclara cuando dice, Gálatas 5, 17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el deseo del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Si te das cuenta, dice, para que no hagáis lo que quisierais. ¿Qué significa eso? Él está hablando de una iglesia de Galacia, porque él estaba consciente de lo que Dios ya había revelado mucho tiempo antes. La voluntad del ser humano es de continuamente el mal. Esa es nuestra naturaleza. Y dice la palabra que en Génesis 6, versículo 5 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Ese éramos nosotros antes de conocer al Señor, antes de que el Señor nos saliera al encuentro. Hay una frase que cuando yo la veo no me gusta, y uno la ve muchas veces en películas, sobre todo de personas que están recluidos de su libertad, que dicen, yo encontré a Jesús. No, porque ninguno lo estábamos buscando. Dice la palabra que estábamos muertos espiritualmente. ¿Qué hace un muerto? Un muerto no hace nada. Un muerto está muerto. No tiene dónde decidir, no tiene dónde hacer nada. Lo que pasa es que el Señor salió a nuestro encuentro y nos dio vida. Pero nadie buscaba al Señor. Cada quien estaba de una manera egoísta viviendo su vida hasta que el Señor de una manera soberana nos llama. Nos muestra nuestro pecado, nos muestra el destino eterno de su alma de no aceptar su regalo y nos concede el deseo de arrepentirnos. La obra es completamente hecha por Él y por su pura misericordia y gracia. No había ningún mérito en nosotros. Cuidado. Y a su pueblo le dice, a ese pueblo con el cual el Señor habla constantemente, le dice el Señor en Romanos 8:1. Ahora pues, oye qué extraordinaria noticia. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dime si eso no es motivo de decirle, Señor, gracias. Señor, alabado sea tu nombre, porque ya no hay condenación. No hay condenación, es una salvación hecha por el Señor, la cual no se puede perder. Más adelante el Señor, tratando de que entendiésemos y en poner su grandeza en un idioma que lo pudiésemos entender, dice, ustedes están como si fuesen esculpidos en mis manos, que aunque yo haga esto, no se van a caer porque están esculpidos. Y más aún nos dice, nadie los puede arrebatar de mi mano. ¿No te da eso paz? ¿No te da eso a decir, Señor, gloria a tu nombre? Señor, gracias por haberme salvado, por haberme perdonado, por haber tenido misericordia de mí. Cuando yo no te buscaba, tú me saliste al encuentro. Señor, cuando yo no quería saber de ti, tú me saliste al encuentro. Sin ningún mérito que había en mí, Señor, gracias. Ese es el mensaje que Dios le da a ese grupo que Él llama los hijos del reino. Ya no hay condenación para ti.
mío eres tú, te he salvado, eres posesión mía. Pero también le dice el Señor a ese grupo, le dice hijos del reino, y dice cuál es el propósito de los hijos del reino. No es simplemente ser salvos. Y a través del apóstol Pedro, en Primera de Pedro, en el capítulo 2, el Señor muestra cuál es el propósito por el cual Él ha salvado a esas personas, a esos que pertenecen al grupo de los hijos del reino. Dice en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó, que os llamó de las tinieblas donde estábamos, donde vivíamos, a su luz admirable. Y le dice más, vosotros que en otro tiempo, ¿acuerdan lo que estamos hablando de dos pueblos? Los hijos del reino y los hijos del malo. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo. Vosotros que en otros tiempos no eran pueblo a los cuales él llama hijos del reino. Vosotros que en otro tiempo estaban perdidos, completamente perdidos. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Hay un gran contraste entre lo que opina el mundo y lo que opina Dios. ¿A quién le vamos a creer? ¿A quién le vamos a creer? ¿Vamos a creer que somos buenos, que somos morales, que imagínate que cómo me va a pasar algo malo a mí si yo soy tan bueno? La palabra dice todo lo contrario. ¿A quién le vamos a creer? No hay bueno ni uno, ni aún uno, sino mi Padre que vive, que está en los cielos. Porque así se acercaron a Jesús un grupo. Maestro, sabemos que eres bueno. Un momentico, le dice el Señor Jesucristo. Time out. ¿Por qué me llamas bueno? Bueno solo hay uno, mi Padre que está en los cielos. Gloria al Señor de que antes no éramos pueblo y ahora somos pueblo. De que antes no habíamos alcanzado misericordia, pero por su pura gracia, por el puro afecto de su voluntad, para mostrar su bondad, para mostrar su amor, para mostrar su gracia para con nosotros, Él lo hizo. Por ende, no puede haber jactancia, no puede haber altivez, no puede haber arrogancia, solamente gratitud eterna y cumplir con el propósito para el cual Él llamó a ese pueblo que antes no era pueblo, que es ¿para qué? Para compartir, para expandir las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso es lo que el Señor le dice a ese pueblo. Ya no hay condenación para ti. Haya paz. Confiad, estad quietos y ved que yo soy Dios. Estad quietos, confiad en mí, depended de mí. Yo los tengo en mis manos. No se turbe tu corazón. Qué gran mensaje. Ese mensaje está llamado a dar a cada miembro de ese grupo paz, sosiego, confianza. De que el que nos tiene es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero como dijimos, hay dos grupos en la parábola. Los hijos del reino y los hijos del malo. Y el Señor habla a ambos. Dios habla también al pecador que aún vive en rebeldía. El pecador que no busca al Señor, tal y como tú, que no lo buscábamos, tú y yo. A personas que no quieren vivir de espalda a Dios, que no quieren venir a Dios, como dice la palabra, para que sus faltas no sean vistas. Personas que entienden que tienen derecho a vivir su vida como quieran. En el versículo 38 de la parábola, Dios también llama a los pecadores que viven de espalda a Él, hijos del malo, en la parábola. Les llama cizaña. Y en los versos del 40 al 43 de esa parábola, Dios muestra el fin de ambos grupos. Veamos. Versículo 40 de la parábola del sembrador, del trigo y la cizaña, perdón. De manera que como se arranca la cizaña
y se quema en el fuego, así serán en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Amigo, amiga que estás aquí presente, amigo, amiga que nos sintonizas gracias al internet, el hecho de que Dios te permite escuchar esta palabra no es coincidencia, no es algo fortuito, no es algo de suerte. El hecho de que Dios ciertamente muestre su misericordia permitiéndote escuchar este mensaje es una muestra de amor para ti. Ciertamente me alegro que estés con nosotros, me alegro que Dios esté compartiendo esta palabra y que tú estés ahí sintonizando. Porque Él también te habla a ti en esta mañana. Hay esperanza para ti. ¿Por qué? Por dos razones. No ha llegado el fin del mundo, no ha llegado el fin del siglo y tú estás vivo y estás escuchando esta palabra. Mira esto como una muestra de amor y de misericordia para tu vida. El fin del siglo no ha llegado. Tú estás vivo y estás escuchando este mensaje. Dale gracias a Dios por ello. Ciertamente hay tiempo para que pases del pueblo del hijo del malo al pueblo del Hijo de Dios. Dice que tal vez una de las mentiras que yo me repetía era que cuando escuchaba el mensaje, tal vez pueda coincidir con algunos de los que estamos aquí, era que yo era muy malo y que yo tenía que limpiarme. Era que yo era muy malo y tenía que dejar de hacer algunas cosas para venir al Señor. Algo que yo decía, yo no voy a ser hipócrita. Yo no voy a decir que acepto al Señor para después estar en la misma. Al final del día era orgullo. Era falta de humildad. Y puede que esa mentira el enemigo le esté repitiendo a tu cabeza periódicamente y te dice, no, tú todavía no estás listo. Bueno, lo único que es necesario para estar listo o no es reconocer que eres un pecador y que necesitas un Salvador. Es reconocer que ese pecado que te tiene atado, tú no has podido con él. Es aceptar la dádiva, entender que no es por ninguna obra que tú puedas hacer. Es decir, Señor, te necesito. Así que hay esperanza para ti en esta mañana. Si crees que, como mucha gente, crees que puedes dejar un vicio en particular. He tenido personas que conozco que dicen, yo fumo, pero yo puedo dejar de fumar el día que yo quiera. Si crees que puedes dejar de pecar por tu fortaleza interior, si crees que es un switch que tú subes y bajas, eso es una mentira del enemigo. Y verás por qué. Realmente, en el Romanos 8, versículo 5, por más que tú quieras hacerlo en tus propias fuerzas, no puedes. Porque es una atadura espiritual y solamente el Señor puede libertarte espiritualmente y darte vida, porque como ya dijimos, hasta que el Señor no viene a nuestra vida estamos muertos espiritualmente. Y Romanos 8, versículo 5, arroja luz sobre esto. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Versículo 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Por más que tú quieras agradar a Dios, hay un abismo. La palabra dice que nuestras mejores obras, Dios la ve como trapo de inmundicia, como un trapo sucio, como un trapo que no se puede limpiar por sí mismo. Esas son nuestras buenas obras delante de Dios. Y aunque quieras poder vencer el pecado por ti mismo, no vas a poder. Porque solamente Dios puede dar esa libertad de la cual nosotros no tenemos. Y he aquí la invitación que Dios hace a ese segundo grupo, a ese grupo que vive distante del Señor. Dice la palabra que en Juan capítulo 10, verso 14, dice,
Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Amigo, amiga que estás aquí, que nos sintoniza, he aquí la invitación. He aquí tu nombre. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer. Y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. He ahí la invitación, si aún no has recibido a Cristo como tu único y suficiente Salvador. Por eso el Señor le habla a ambos grupos, porque todavía hay ovejas de este redil, la cual Él también debe traer. Como ha traído a muchos, a millares, hay otras que son de ese redil y que Él debe traer. Y el hecho de que no haya llegado el fin del siglo y de que estés vivo y estés escuchando esta palabra, es una invitación como de parte de Dios, diciéndote, tú puedes ser una de mis ovejas. ¿Escuchas mi voz? ¿Me necesitas? ¿Reconoces lo que hay en ti? ¿Reconoces lo que yo puedo hacer por ti? ¿Reconoces que no hay ningún mérito en ti? Entonces tal vez tú eres de esas ovejas, las cuales el Señor también debe traer a este redil. Y habrá un rebaño y habrá un pastor para ti. Quiere el Señor que hoy sea día de salvación para tu vida. Que hoy tú pases de muerte a vida. El hecho de que cuando llegaste aquí hoy o sintonizaste por internet, no eras del redil, no significa, bajo ninguna circunstancia, que no puedas entrar. Acepta la invitación del Señor en esta mañana, porque de mañana no sabemos. De ahorita en la próxima hora no sabemos. Por eso la palabra dice, hoy es el día de salvación. La palabra muestra dos grupos de personas. Sin embargo, en el segundo grupo hay algo como yo llamo un subgrupo. Al final del día son personas que no conocen al Señor, pero hay personas que están en gran peligro, porque el que no busca al Señor sabe que no busca al Señor. El que está de espalda de Él, el que no quiere saber de Él, el que no quiere que les comparta la palabra, ese sabe que no está, no le interesa. Pero hay un grupo de personas que tal son aquellos que visitan la iglesia, aquellos que llenan las iglesias, aquellos que oyen los cánticos, aquellos que les fascina la alabanza, aquellos que vienen a la iglesia por costumbre, tal vez por cultura, tal vez sus padres lo traían desde pequeñito, tal vez sus padres iban a la iglesia desde que estaban en el vientre de su madre, y bueno, fueron creciendo y sus padres siguieron yendo a la iglesia, ellos siguieron viniendo. Y una vez tuvieron 1 año, tuvieron 5 años, quizá hoy tienen 15, quizá hoy tienen 20 años, quizá hoy tienen 25 años y tienen toda su vida yendo a la iglesia, asistiendo a la iglesia. Pero están engañados, porque no pueden decir que hubo un antes y un después. Son de esas personas que cuando tú compartes con ellos dicen, yo nací en el Evangelio. Uy, eso es peligroso. Cuando tú me dices a mí, si estamos conversando, cuando tú escuchas esa oración, yo nací en la iglesia. Mis padres me llevan desde que yo tenía meses. Yo tengo fotos de mis padres cargándome en el cargador de bebé. Yo nací en la iglesia. Pero tú tienes 15, 17, 20, 25 años y tú puedes compartir tu testimonio conmigo. Tú puedes decir que hubo un día donde tú te reconociste como pecador, donde tú reconociste que no había ninguna esperanza para ti, donde tú te reconociste como una persona que estaba completamente perdida. ¿Hubo ese día en tu vida? ¿O tú simplemente has venido a la iglesia porque tus padres te traen? ¿Porque te traen de la mano? ¿O porque ya forma parte de tu cultura de los domingos? Ese grupo está en grave peligro, porque ese grupo se cree salvo. Y cuando tú te crees salvo, tú no vas a buscar a un salvador, porque tú entiendes que ya forma parte del grupo de los hijos del reino. Pero la verdad es que nunca te has arrepentido de tus pecados y estarás en un grave peligro. Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. Los llama hijos del reino. Así que este es el grupo de los que no creen en el Señor, que están en mayor peligro. E imagínate lo triste que puede ser que tú vayas confiando en tu propia justicia, sin nunca haberte arrepentido de tus pecados, jurando que tú vas a la patria celestial, aquella que el Señor Jesucristo fue a construir para que con donde Él está,
nosotros también estemos. Y resulta que cuando tú llegas allá, te dicen, ¿quién? ¿Cómo? Pero yo a usted no lo conozco. ¿A mí? No, yo a usted no lo conozco. Pero Señor, mírenlo aquí donde la palabra misma, el Señor en su misericordia lo dejó escrito. Dice Mateo 7, Evangelio de Mateo capítulo 7, versículo 23. El Señor en su misericordia habla a ambos grupos. Porque como dice la palabra, Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y por eso Dios sigue hablando hoy a ambos grupos. Al grupo del Hijo del Reino, para que permanezcan en la fe, cumpliendo el propósito para el cual fuimos salvados. Y al otro grupo para que entren en el redil. Como quiera que lo mires, es muestra de la misericordia y el amor de Dios. En Mateo capítulo 7, versículo 21, es aquí el Señor hablando. Y dice que no solo el que va los domingos a la iglesia, no solo el que conoce las alabanzas, no solo el que canta las alabanzas, no solo el que sabe el idioma que hablan los creyentes, no solo el que dice mi hermano, mi hermana, bendecido en victoria, salvo, no solo esos. Dice, no solo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino ¿cuál? Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos, no dice pocos, qué triste, qué triste. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre, Señor, en tu nombre, echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Claro, porque en el nombre de Dios hay poder. Pero qué triste que se levantarán en aquel día cuando ya no habrá esperanza. No habrá esperanza. Y date cuenta que el Señor no le dice mentira. El Señor no le dice, no hiciste milagro en mi nombre. ¿Qué dice el Señor? Versículo 23. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Yo creo que no debe haber peor sorpresa que esta. Usted cree que va para un lugar y escucha al Señor que le dice, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y aquí dice que ellos sacan sus cartas de presentación. Señor, en tu nombre hicimos muchos milagros. Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Señor, en tu nombre. El Señor no le dice que es mentira. Es interesante. El Señor no le dice, ustedes están hablando mentira, no fue mi nombre. No. Nunca os conocí, hacedores de maldad. Este que pertenece al grupo de los hijos del malo están en grave peligro, porque llega un momento donde cuando la palabra de Dios se hace costumbre en nuestros oídos y hasta no sabemos versículos o no sabemos porciones de la palabra, ya el efecto de la misma a veces lo cogemos ligeramente. Ya yo sé eso. Y como no me veo necesidad, porque ya yo creo que soy salvo, no veo la necesidad de buscar y de hurgar y de pedirle al Señor que me salve. Como vemos, hay dos grupos de personas. El Señor los define como los hijos del reino y como los hijos del malo. Pueden que aquí haya personas que no hayan conocido al Señor. Puede que entre nosotros haya personas que nos estén sintonizando, que no conocen al Señor y que van a la iglesia todos los domingos. Y que se saben las alabanzas y se saben los cánticos y se saben hasta citas bíblicas. Pero no pueden decir el día en que se arrepintieron de sus pecados. No pueden ver en su vida un antes y un después. No pueden ver en su vida una batalla diaria espiritual entre lo que mi carne quiere hacer y lo que el Espíritu de Dios me impide que haga. En la vida del creyente debe haber una batalla espiritual diaria. Del deseo de mi carne queriéndome empujar a pecar y la batalla del Espíritu Santo mandándome versículos bíblicos o diciéndome eso no le agrada al Señor. Esa batalla debe estar ahí. Y es una de las formas más claras de tú saber si eres o no creyente. ¿Hay una batalla en tu vida espiritual?
Tú puedes decir que constantemente le estás diciendo, ay Señor, gracias, porque quitaste de mí este pensamiento. Señor, mira esta área de mi vida en la cual yo estoy batallando. Señor, mira mi orgullo. Señor, mira que todavía estoy inclinado a mentir. Señor, mira que todavía estoy inclinado a estos pecados. Señor, perdóname, Señor, dame la fortaleza. Te encuentras tú orando constantemente, pidiéndole al Señor que por esa área en tu vida. Si no hay una batalla espiritual, míralo como un semáforo, como una señal de alerta. Tal vez no eres creyente. Tal vez estás en un camino donde Dios no quiere que tú despiertes allá y que Él te diga cuando ya no hay esperanza, ¿quién? Yo a usted no lo conozco. Apartaos de mí, hacedores de maldad. No importa cuántas cosas pienses sacar. Si estás pensando que hay mérito en ti, como estas personas que llegaron, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Ellos fueron con su propio orgullo, ellos fueron con su propio pasaporte. Las obras que hicimos en tu nombre. El Señor le dice, no es así. En mi nombre hay poder. Yo a ti no te conozco. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Y ahí dice la palabra, en ese verso, cuando dice que serán atados y echados al fuego que nunca termina. Quiere el Señor que esta palabra de hoy produzca fruto en nuestros corazones y que nos preguntemos, ¿a cuál grupo creo que pertenezco? ¿A cuál de los dos grupos creo que pertenezco? ¿Estoy entre los hijos del reino? ¿O acaso estoy entre los hijos del malo? ¿O acaso soy de esas ovejas que todavía no estarán en el redil, pero que el Señor me ha permitido escuchar este mensaje para decirme, tal vez tú eres una oveja de mi redil y tú también debes entrar? Yo iré en pos de ti. Si hoy fuera tu último día de vida, si hoy fuera el último día de tu vida, ¿puedes decir con certeza dónde pasarás el destino eterno de tu alma? ¿Podemos decirlo con certeza? Pidamos a Dios en oración que Él nos muestre. Como dice la palabra, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Pero vengamos delante del Señor con humildad. No diciendo, yo tengo 25 años yendo a la iglesia. No diciendo, yo tengo 30, ¿cómo va a ser que yo no? Señor, yo tengo 30 años yendo a la iglesia. ¿Acaso yo no te he recibido como mi único y suficiente Salvador, Señor? Señor, que sea tu Santo Espíritu escudriñando mi corazón y revelando si ciertamente yo estoy entre los hijos del reino o me encuentro todavía entre los hijos del malo. Quiero yo, Señor, ser de esas ovejas que aún están en tu redil para que tú me traigas, Señor. Oremos. Señor, te damos tantas gracias por tu palabra. Oh, Señor, cada palabra a la que nos exponemos, Señor, es muestra de tu gracia y de tu misericordia. Estoy diciendo, ven a mí. Ven a mí. Si ya eres salvo, si ya me has recibido como suficiente Salvador, ven a mí para yo darte la victoria sobre esas tentaciones que vienen a diario contigo, que batallan dentro de ti. Ven a mí porque yo soy tu Padre. Yo clavé en mi Hijo Jesucristo tus pecados. Y cuando yo te miro a ti, oh hijo mío, hija mía, ya yo no te veo a ti, yo veo a mi Hijo Jesucristo. Y he imputado su justicia a tu cuenta. Y si estás aquí y no has conocido al Señor, amigo, amiga, ten sentido de urgencia, corre por tu vida y acepta la invitación que en esta mañana el Señor te ha hecho. Tal vez tú eres esa oveja que aún no estás en el redil, que cuando sintonizaste o entraste a este lugar, no habías aceptado al Señor. El Señor te muestra su amor en esta mañana, diciendo, tú me necesitas. Y si estás aquí, tienes años asistiendo a la iglesia, escuchando la palabra, escuchando y deleitándote en las alabanzas, pero no has conocido al Señor, no lo has reconocido como tu único y suficiente Salvador, si no te has visto como un pecador, si no te has visto como una persona que no tiene ningún mérito, acepta también tú la invitación, porque te encuentras en gran peligro.
Dios no quiere que tú estés en el grupo cuando diga ya, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Quiere el Señor que hoy sea día de salvación para tu vida. Que hoy haya júbilo en el reino de los cielos, porque un pecador se ha arrepentido. Y que tú puedas decir, el 1 de noviembre del 2020, Dios salió a mi encuentro. Y yo abrí mis brazos y le dije, Señor, gracias porque te necesitaba. Y has venido a mi encuentro como esa abeja número 100 perdida, perniquebrada. Y has venido en pos de mí, Señor, para perdonar mis pecados, para darme vida eterna, para iniciar en mi vida el proceso de la santificación. Quiere el Señor es que nos escudriñe y que nos muestre a qué grupo pertenecemos realmente. En Cristo Jesús oramos y le agradecemos. Amén. Digo sí.